Materia y sus propiedades. ¿A qué llamamos materia? Materia es todo aquello que existe en la naturaleza, es decir, todo lo que encontramos a nuestro alrededor y que presenta características como masa y volumen. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. El volumen es el lugar que ocupa en el espacio. Los materiales son tipos de materia con características específicas. Un cuerpo es una porción limitada de materia. Por ejemplo, un pedazo de madera, una placa de vidrio o un bloque de arcilla. Cuando un cuerpo posee un formato específico, se llama objeto, es decir, tiene un fin determinado. En esta imagen podemos observar un objeto, que es el vaso. Este vaso presenta diferentes materiales. El vaso de vidrio, un vaso de madera, un vaso de plástico y un vaso de aluminio. Existen diferentes propiedades, algunas simples y otras más complejas de establecer. Por ejemplo, con la simple observación podemos saber el estado de agregación de la materia, su color, el olor, el sabor. Con el estado de agregación podemos determinar si el material se encuentra en sólido, líquido o gaseoso. Por ejemplo, sabemos que a temperatura ambiente el aire es un material gaseoso, el alcohol es líquido y el mármol es sólido. La sal es blanca, el agua es incolora, es decir, no tiene color. Y el acero es plateado. El quitaesmalte o la lavandina tienen olores característicos. Hay otros tipos de materiales que son inodoros, es decir, no tienen olor. El sabor, por ejemplo, algunos son muy característicos, como el limón o la sal. Y hay otros que se clasifican en amargo, dulce y agrio. Existen otras propiedades más complejas. Algunas propiedades solo pueden detectarse con instrumentos especiales. Veamos algunos ejemplos. Conductibilidad eléctrica, cuando un material puede conducir la electricidad. Por ejemplo, el cobre es un buen conductor de la electricidad. Por el contrario, el plástico es un mal conductor. Conductibilidad del calor, cuando un material puede ser conductor del calor. Por ejemplo, el acero es un buen conductor del calor, mientras que la madera no lo es. La densidad es la cantidad de un material medida generalmente en gramos que cabe en una unidad de volumen. La solubilidad es un material que puede disolverse con otro. Como ejemplo, la sal se disuelve con el agua, mientras que el aceite no. Dureza. Los materiales sólidos pueden tener distintas resistencias a ser rayados. Por ejemplo, el diamante presenta una gran dureza, mientras que la plastilina o la manteca son de baja dureza. Punto de ebullición es la temperatura a la cual un material en estado líquido se transforma completamente al estado gaseoso. Tenemos como un ejemplo el agua, que su punto de ebullición es a 100 grados centígrados. Punto de fusión es la temperatura a la cual un material en estado sólido se transforma completamente a estado líquido. Por ejemplo, el agua presenta un punto de fusión de 0 grados centígrados. En esta imagen podemos ver algunas propiedades como el color,
que presentan diferente brillo, tienen diferentes durezas, diferente densidad, puntos de fusión, los puntos de ebullición, la maleabilidad, la conductibilidad. Ahora, veamos qué son propiedades intensivas y extensivas. Las intensivas no dependen de la cantidad de materia o el tamaño del cuerpo, solo dependen del material en sí mismo. Por ejemplo, una gota de mercurio tiene la misma densidad que 20 gotas del mismo. Las propiedades extensivas son las que dependen de la cantidad de materia que se está estudiando. En esta tabla podemos ver propiedades intensivas y propiedades extensivas. Las intensivas tenemos la temperatura, presión, concentración, punto de fusión, punto de ebullición. Estas no dependen de la cantidad de materia o del tamaño del cuerpo. En cambio, las propiedades extensivas, como el peso, el volumen, la longitud, la energía potencial o el calor, van a depender de la cantidad de materia que posee cada uno. Peso y masa. Muchas veces se confunden estos dos conceptos. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. En cambio, el peso es la medida de la fuerza gravitacional ejercida sobre un cuerpo. En esta imagen vemos, por ejemplo, una persona que tiene una masa de 56 kilogramos. Ahora, en la Tierra, su peso es de 560 newton. Si esta persona se va a la Luna, su peso es de 90 newton. La diferencia entre estos dos lugares es la fuerza gravitacional. Por eso, masa y peso no es lo mismo. La densidad. La densidad es la cantidad de materia, o sea, cantidad de masa que presenta un cuerpo por unidad de volumen. Existe una fórmula que es densidad igual a masa sobre volumen. En esta imagen vemos dos bloques, uno de madera y otro de hierro. ¿Sí? Ambos presentan el mismo volumen. Ahora, pero no presentan o tienen distinta cantidad de masa. Podemos ver que el hierro tiene mayor cantidad de masa. Dice que tiene 85 kilos y el de madera 20 gramos. Es decir, la densidad es la cantidad de materia por cada unidad de volumen. El hierro es el que presenta mayor cantidad de materia o masa. Volumen. El volumen de un cuerpo, si es de forma regular, existen fórmulas, que estas ya las habrán visto en física y en matemática. Ahora, si un cuerpo es irregular, se puede medir o determinar el volumen, en este caso mediante una probeta. Veamos la imagen. Tenemos una probeta cuyo volumen es de 13 mililitros. Ahora, si yo quiero determinar el volumen de esta piedra, cuando incorporo la probeta, ¿qué observamos? Que el volumen subió a 19 milímetros. Ahora, el volumen de esta piedra va a ser la diferencia del volumen final menos el volumen inicial, que es de 6 milímetros. Ahora, el volumen de esta piedra es de 6 centímetros cúbicos o 6 milímetros.